Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al redil de la comunidad. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y para comenzar, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre amado, Padre bello, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has llevado en tu mano y nos has cubierto con tu manto, nos has protegido. Gracias, Señor, por todo aquello que has obrado en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hay testimonios de tu poder, Señor. Esta noche queremos pedirte que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para seguir creciendo como tú quieres, Señor, en fe, conociéndote más a ti, creyéndote más a ti, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con el Espíritu Santo. Y a ti, Virgencita María, te damos gracias, mamita. Y te abrazamos como abrazamos a nuestra Madre, porque tú nos abrazas así como el Padre, con amor y misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo la está? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Yo espero que sí, ¿verdad? Quería preguntarles si habían hecho la tarea de la semana pasada. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál era, verdad? Era Gálatas 5, 22, 23, que era donde íbamos a medir cómo estábamos en crecimiento espiritual. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Miren, fíjense que lo interesante de esto, que en este tiempo que hemos pasado pruebas, todos hemos pasado pruebas, ¿verdad? Medirnos con Gálatas 5, 22, 23 es lo mejor que puede haber. Porque aquí sí podemos decir cómo estoy en amor, cómo estoy en la alegría, si no la he perdido, si la perdí, cómo la recuperé, cómo estoy en la paz. Y no solamente mi paz, sino cómo irradio paz hacia los demás. Entonces en este tiempo es donde mejor podemos medirnos, ¿verdad? Yo sé que todos salieron aprobados. Eso es definitivo. ¿Y saben por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Y si tenemos el Espíritu de Dios, dice, no hay temor. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hay amor. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso estoy seguro, mis hermanos, que usted salió aprobado de esa medición. Gloria a Dios. Pero muchas veces, como humanos que somos, a veces nos sentimos tristes, decaídos, a veces decepcionados, ¿verdad? Gracias a Dios que es a veces, ¿verdad? Y que es por poco tiempo. Porque el Señor nos levanta, mi hermano. Porque usted con su fe, usted creyéndole al Señor y no creyéndole al mundo, usted se pone de pie. Pero ¿qué pasa en esos momentos que decaemos? ¿Qué pasa en esos momentos que escuchamos más al mundo y escuchamos menos a Dios? ¿Qué pasa en esos momentos que le creemos más al mundo y le creemos menos a Dios? ¿Qué pasa? Bueno, eso se llama, mi hermano, batalla espiritual. Y esta noche precisamente vamos a hablar sobre eso. El tema de esta noche es victoria en la batalla espiritual. ¿Qué le parece? Para que usted, cuando se sienta así, cabizbajo, un poco triste, diga, Señor, te necesito, manda tu Santo Espíritu sobre mí. Entonces vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre victoria en la batalla espiritual. Y para eso, mis hermanos, vamos a tomar un tema que muchos ya lo han estudiado, pero quizás en este tiempo es preciso volverlo a tomar. Y es una lectura del libro de Jueces. ¿Se recuerdan de los jueces? Aquellos caudillos que el Señor enviaba a las tribus de Israel. Cuando estos, habiéndose olvidado del Señor, caían en manos de los opresores y el pueblo clamaba al Señor, Señor, sálvanos. Por lo menos esta vez le decían, ¿verdad? Porque ellos sabían que eran necios. Y el Señor misericordioso siempre mandaba un caudillo. Entonces, cuando Moisés muere, Josué lo sustituye y lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya la tierra prometida ya estaba casi conquistada, pero todavía los israelitos habían dejado enemigos alrededor de ellos. Y cada vez que Israel se olvidaba
de Yahvé, estos enemigos los atacaban. Israel clamaba al Señor y él mandaba a sus caudillos. Entonces, para iniciar esta charla, mis hermanos, yo les voy a pedir que tomen su Biblia y nos vamos a ir a la lectura de Jueces, capítulo 7, del 1 al 7. Dice: madrugó Jerubal, o sea, Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó en Jarod, el campamento de Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Ser Israel de ello a mi costa, diciendo: mi propia mano lo ha salvado. Israel de ello a mi costa, diciendo: mi propia mano lo ha salvado. Él de ello a mi costa, diciendo: mi propia mano lo ha salvado. Ahora pues, pregona esto al oído del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva. Y mire desde el monte de Jeboé. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente, hazle bajar al agua, y ahí los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, irá. Y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no irá. Gedeón hizo bajar a la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieran el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás a otro. El número de los que lamieron en el agua, llevándola con la mano a la boca, resultó ser 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua os salvaré, y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás se vuelvan cada uno a su casa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Imagínense, mis hermanos, este capítulo y estos versículos nos dan una gran enseñanza. Bueno, toda la lectura de Gedeón nos da una gran enseñanza. Y yo le voy a pedir a usted que subraye esas palabras claves que hay en esta palabra, ¿verdad? Porque de esa vamos a sacar nosotros la clave para salir victoriosos en la lucha espiritual de las lecturas de Jueces capítulo 7. Así que también desde ya les pido que se dejen guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba la situación? Miren, es interesante porque a veces tiene muy parecido a cómo estamos nosotros en este momento. Israel estaba muerto de miedo. Israel se había ido a las montañas, a los valles, a esconderse, porque sus enemigos, los madianitas y los amalecitas, los amenazaban. Cada vez que Israel sembraba, cultivaba, tenía ganado, estos enemigos, una vez al año, 2 veces al año, subían a atacarlos y les quitaban la bendición. Entonces los israelitas, muertos de miedo, se escondían y dejaban que el enemigo se llevara la bendición. Y es que eso sucede con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros oímos al mundo y le creemos al mundo, nos llenamos de miedo, de incertidumbre. Llega la desesperación. ¿Y qué es lo que sucede? Toda aquella bendición que el Señor nos ha dado, toda aquella bendición que el Señor nos da, nos la quita el enemigo. Porque acuérdense que el mejor triunfo del enemigo es verlo a usted desesperado, verlo a usted sin esperanza, verlo a usted derrotado, cabizbajo. Ese es lo que pretende el enemigo. Mas no sabe el enemigo que él ya fue vencido por Cristo Jesús. Y nosotros a veces olvidamos eso. Y nos dejamos llenar de miedo y nos vamos a esconder. ¿Cómo nos escondemos, mis hermanos? Mire, nos escondemos pensando que nada va a cambiar. Nos escondemos pensando que Dios ama al otro, pero no me ama a mí. Yo me he escondido en una palabra, fíjense. Cuando le digo al Señor: mira, Señor, yo siempre he pensado aquello que dicen: cuida de las cosas del Señor y Él cuidará de tus cosas. Y a veces le he dicho: pero ¿qué pasa? Yo no veo que estés cuidando de las mías. Eso es esconderse, mi hermano.
poner en duda que el Señor está con uno, poner en duda que el Señor está conmigo. Y así estamos como los israelitas. Vemos que vienen todos esos temores, esas bullas del mundo y salimos a escondernos, nos quedamos quietos. Ya no nos llenamos en la asamblea, ya no nos llena el rosario, ya somos indiferentes a los llamados de la comunidad para contribuir, para ayudar, para poner la mano, pues vaya, para ir a colaborar en algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Aprovecha ese momento. Aprovecha este momento, así como los madianitas, de robarnos la bendición. Por eso, mis hermanos, hay que tener algo bien claro. A cada minuto nosotros tenemos una batalla espiritual. ¿Y por qué es espiritual, mi hermano? Porque el maligno, el mal espíritu, quiere llevarse la bendición que el Señor nos da día a día. Así que con la lectura de Jueces, con la lectura de Gedeón, que yo me identifico mucho con Gedeón, porque Gedeón al principio no conocía a Yahvé. Yahvé se le presenta como un ángel y le dice, joven guerrero valiente. ¿Y saben qué? Gedeón era un chiquillo y era de una de las tribus más insignificantes de Israel. Y Gedeón se extraña cuando lo saludan así y le dice, ¿cómo es eso que yo voy a ir a combatir, verdad? ¿Cómo es eso que yo voy a sacar al pueblo de este miedo, de este terror que tienen? Y el Señor le da muchas muestras. Y Gedeón, desde ese momento, le cree a Yahvé y deja de tenerle miedo a los enemigos. Entonces nosotros, mis hermanos, todos los días, a cada minuto tenemos una lucha espiritual. Y debemos defendernos con las armas que el Señor nos da para salir triunfantes, que las vamos a ver y las vamos a recordar esta noche. Dice, si vimos la lectura, hay algo bien bonito. A mí me gusta porque Gedeón ya en este momento que conoce y le cree a Yahvé, él pone atención a sus indicaciones. Y no solo pone atención a las indicaciones, sino que también le obedece, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos charlas, escuchamos en las asambleas, escuchamos en nuestros tercer días, escuchamos en la misa, por ejemplo, ¿verdad? Un sermón. Y el Señor nos da instrucciones. Y nos decimos, ay, qué bonita estuvo la charla, qué bonito estuvo el sermón. Pero no lo obedecemos, no la llevamos a práctica. Gedeón, al contrario, él sí escuchaba y ponía en práctica las instrucciones del Señor. Por eso, mi hermano, tenía garantizada la victoria. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos siempre garantizada la victoria, aunque veamos esa gran tormenta que viene encima de nosotros, aunque veamos ese gran enemigo que viene en nosotros. Hay una alabanza que dice, la enfermedad es más grande, la soledad ya tocó mi puerta, dice, pero tú eres más grande que la enfermedad, más grande que la soledad. Tú, Señor, eres más grande que el mundo. Gloria a Dios. Bueno, en esta lectura, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, dice que le dice el Señor a Gedeón que no hay que confiarse en las fuerzas del hombre, sino que hay que confiarnos en las fuerzas de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, y dejamos de contar con el Señor. Y por eso en esta lectura, Yahvé le dice a Gedeón que son muchas las personas que van a ir a combatir con él. Que no necesita todo el montón de guerreros para demostrar que Yahvé tiene el poder, que Dios tiene el poder. Y le quita varios hombres, ¿verdad? Le quita 20,000 primero, después le quita 2,000 y solo quedan 300 hombres, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Porque quiere demostrarle al pueblo de Dios que no es con nuestra fuerza que vamos a combatir esta batalla espiritual, sino con la fuerza del Señor. Nosotros podemos tener mucho tiempo de caminar en la iglesia, mucho tiempo de caminar en el grupo, en la comunidad, en la parroquia, pero ¿saben qué? No podemos dejar de depender del Señor, porque a veces esa es una gran equivocación que podemos tener, pensar que solo nosotros podemos. Y muchas veces hasta nos aislamos de la comunidad, de los hermanos, del consejo parroquial, del consejo del sacerdote, nos apartamos del pastor, ¿verdad? Porque queremos luchar solitos la batalla y no contar con el Señor. Por eso el Señor le dice, mira, son demasiados hombres, no vaya a ser que Israel vaya a decir que por ellos fueron que triunfaron. Yo te voy a dar la victoria, le dice el Señor.
pero te tengo que demostrar que es con mi fuerza y obedeciendo mis mandatos que lo vas a lograr. Aquí hay una cosa bien interesante que puede tocarnos a nosotros como servidores en la comunidad o como servidores en una iglesia o en el grupo que tú te reúnas. Fíjense que el Señor pone a prueba a los que habían restado de los 20,000 hombres que tenía Gedeón a su cargo. Los primeros les dijo, mire, si tienen miedo, regrésense, ¿verdad? Porque a veces hay personas que en lugar de ayudar, son tropiezos. Entonces, en lugar de estar con la iglesia, con la comunidad, con el grupo, critican. Eso no, ¿verdad? Eso es mejor que se hagan a un lado. Después le dice, mira, todavía tenés muchos hombres, le dice, todavía te quedan demasiados hombres. Entonces, los vamos a poner a prueba, dice. Que bajen al valle a beber agua. Todos tenían sed, ¿verdad? Porque iban a ir a una batalla. Entonces el Señor le dice, fíjense qué importante lo que dice el Señor. Los que tomen agua lamiendo como un perro, esos los pones aparte. Y a los que se arrodillen, esos también los pones aparte, le dice. Y le da la indicación cuando ven estas personas, dice que 300 tomaron agua, llevándose el agua con la mano a la boca. ¿Quiénes eran estos, mi hermano? Eran las personas que estaban atentos, que no se descuidaban. Ellos estaban con la lanza a un lado, tomando agua con la mano, pero viendo alrededor que no los fueran a atacar el enemigo. Esos eran los que estaban atentos. Y esos son los que el Señor escoge para darle la victoria a Israel. Los que se arrodillaron, ¿qué pasó? Miren, esos dejaron a un lado el escudo, dejaron a un lado la lanza. O sea, las armas las dejaron a un lado. ¿Y qué pasó? Su necesidad, su desesperación por beber agua hizo que dejaran sus armas a un lado. ¿Qué pasa a veces con nosotros, mi hermano? A veces es una preocupación que cómo voy a hacer, que cómo voy a arreglar esto, que a saber si voy a tener empleo, que a saber si voy a realmente a volver a comenzar en mi empresa, que me están acosando por un lado, me están acosando por otro y que viene un rebrote. Nos desesperamos tanto que nos olvidamos de las armas que el Señor nos ha dado para caminar en victoria y caminar en fe. Entonces nos pasa como esos que se arrodillaron, que dejan las armas a un lado y son presa fácil del enemigo. Tampoco los necesita el Señor. El Señor necesita que usted y yo sigamos firmes, atentos, que no descuidemos nuestro servicio, que no descuidemos nuestra oración, que no descuidemos la comunidad, lo que les decía la vez pasada. Que como estemos ahorita, busquemos la manera siempre de llevar el evangelio a los demás. Primero nosotros, ¿verdad? Porque hay que fortalecernos. Y entonces el Señor escoge esos 300 y le dice a Gedeón, ok, con esto vas a ir a combatir. Y entonces Gedeón dice, ok, los demás se regresan. ¿No les parece que es algo ilógico, mis hermanos? Porque los madianitas eran innumerables y solo 300 los iban a combatir. Pero es que aquí viene la lección. Que no eran esos 300 tampoco los que iban a combatir contra el enemigo. Era Dios con su poder que iba a combatir. ¿Qué es lo que tenían esos 300? Tenían fe, tenían perseverancia, tenían un corazón agradecido, un corazón lleno de paz porque estaban confiando en el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro servicio? Fíjense que en Primera de Macabeos 3:19 dice, en una batalla, miren qué importante, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza de Dios, de la fuerza que Dios da, palabra de Dios. Mire mi hermano, no depende del número de soldados, sino que de la fuerza que Dios nos da. La victoria no va a depender de las cosas materiales, ni va a depender que las circunstancias estén a su favor, van a depender de que Dios está en su favor todo el tiempo. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar como estos guerreros, estos 300, firmes, yendo hacia adelante, viendo cómo ayudar, llevando el evangelio, compartiendo la buena nueva. No escondiéndonos, no quedándonos ahí presos del miedo, ¿verdad? Sino creyéndole al Señor, creyendo, no creer en el Señor, creyéndole al Señor. La vez pasada yo les comentaba, ¿verdad? Que una forma que nosotros podemos ser estos 300 guerreros
Es compartir todo lo que la comunidad está haciendo a través de la radio, a través de las redes sociales y compartirlas. Yo me metí a ver las últimas charlas que han habido de los rediles, las de Jorge, las de Mariano, y me doy cuenta de que el promedio de reproducciones están en 400, 500, 600 reproducciones, pero solamente 2 o 5 comparten esa producción. Mis hermanos, podemos decir, mire, pero ahorita la comunidad está cerrada. Yo les decía la vez pasada, no está cerrada, al contrario, está abierta en cada hogar suyo. Por favor, compartan. Hay gente que necesita levantarse, ponerse de pie, ser esos guerreros del Señor. Cuando usted comparte, está evangelizando, mi hermano. Cuando usted contribuye a la comunidad que sabe que tiene muchas necesidades y que también lleva a los que necesitan, usted está haciendo esos 300 guerreros que el Señor aparta para sí. En primera de San Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son una familia escogida, un linaje escogido, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Usted de los 300, mis hermanos. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Palabra de Dios. Mire qué bello, mi hermano. Dice que usted es de esos 300 escogidos, de esos guerreros que están prestos a servirle al Señor. Y a mí me gusta esto cuando dice que usted es escogido, que usted fue adquirido por Dios. Y me fascina cuando dice que usted fue sacado de la oscuridad. Pero ¿para qué fue sacado de la oscuridad usted, mi hermano? ¿Para quedarse solito usted en la luz? Así como cuando uno se anda bañando y tiene frío y se pone en el sol solito. No, mi hermano. Usted no fue sacado de la oscuridad para estar usted solito. Usted fue sacado de la oscuridad para entrar a la luz, pero ser luz para los demás. ¿Y cómo puede ser luz, mi hermano? Librando esta batalla espiritual en su vida, para enseñarles a otros a librar también esa batalla espiritual. Mis hermanos, el Señor nos ha dado armas para combatir, porque muchas veces nos sentimos débiles y no podemos. ¿Cuáles son estas armas? En esta misma lectura de Jueces, capítulo 7, del 8 al 16, el Señor le dice a Gedeón que de todo aquello que dejaron los que se regresaron, recoja los cántaros, las trompetas y las antorchas. Y que con esas armas va a vencer. ¿Se imaginan ustedes? A veces uno anda diciendo, ay, si tuviera un préstamo, yo vuelvo a iniciar la empresa. Ay, si me concedieran aquello, entonces yo me sentiría más tranquilo y le serviría mejor al Señor. A veces queremos cosas fabulosas para decirle al Señor, entonces te voy a seguir. Y a Gedeón, para derrotar a miles de enemigos, solo le dice, recoge un cántaro, una antorcha y una trompeta. No le dijo, mira, las lanzas y las espadas que dejaron los demás, esas lleva. No, imagínense qué ilógico, ¿verdad? Con lo que iba a combatir los 300. Pero vuelvo y repito, no eran ellos los que iban a combatir, mi hermano. Era el Señor el que combate por ellos, combate por usted y combate por mí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Obedecer. Aunque pareciera ridículo lo que le estaba diciendo el Señor, Gedeón obedeció. Y cuando obedeció, llegó la victoria. La victoria está segura en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos da indicaciones y nosotros decimos, no, Señor, pero yo necesito más. Yo necesito que tú hagas esto para que yo esté mejor. Y dice el Señor en Isaías 55, 8, 9, porque mis ideas no son como sus ideas. Mis planes no son como sus planes. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo sabe todo y lo puede todo. Y son mejores sus ideas que nuestras ideas. Son mejores sus planes que nuestros planes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la actitud de Gedeón y escuchar atentamente sus indicaciones y llevarlas a práctica. Gedeón lo hizo. Miren, y hay una cosa bien linda en esta historia, que el cántaro, ¿qué era el cántaro? El cántaro es algo hecho de barro frágil. El Señor nos dice que la primera arma es nuestra humildad. Reconocer que Él es el grande y yo soy el pequeño. Reconocer que Él es el poderoso y yo que yo soy débil. Dejar a un lado la soberbia, el orgullo, dejar a un lado el yo,
para confiar plenamente en el Señor. Ese es el cántaro, que representa la trompeta. La trompeta, mi hermano, no es la quejabanza, es la alabanza. En todo momento, en cualquier circunstancia. Siempre que uno se siente triste, deprimido, decepcionado, qué lindo es alabarle al Señor. Y decirle que Él es el grande, el poderoso, el bello, que Él es la roca. Miren, uno se llena. ¿Por qué? Porque usted es espíritu, mi hermano. Usted es espiritual, no es carnal, usted es espiritual. Y cuando usted empieza a alabarle al Señor, sus fuerzas vuelven a usted. Cuando usted empieza a decaer en la fuerza, con la alabanza, vuelve a usted. ¿Y qué es la antorcha? ¿Qué es la antorcha? Es luz, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, mi hermano. Porque es el Espíritu Santo que está en usted. Ese Espíritu que usted recibió en su bautismo de pequeño, ese Espíritu que usted recibió en su renovación, en su conversión. Ese es el Espíritu al cual usted debe de acudir. Ese Espíritu que lo va a fortalecer y le va a indicar qué hacer. En esa hora quieta, en la mañana, en su oración, usted pida las indicaciones al Señor. Pídale con fe. Ahí están las 3 armas, mi hermano. Ahí están las 3 armas. La humildad, creerle al Señor que Él es el Todopoderoso, que todo lo sabe. La otra arma es la alabanza, alabarle, agradecerle. Un corazón agradecido y en paz es un corazón que tiene la victoria ganada. Y la última, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo les invito a que siga esta lectura de Jueces 7. Va a encontrar gran enseñanza. Anote cada palabra y dígale al Señor, Señor, dame esa fuerza y esa confianza de Gedeón. La obediencia ante todo, mis hermanos. Gedeón tuvo la obediencia. ¿Y qué pasó? Para no hacerles largo el cuento. Gedeón confió en el Señor y en la noche bajó a donde estaban los enemigos y bajó primero él y un escudero, que es el que le acompaña, que es el Espíritu Santo que lo acompaña a usted en esa oración íntima que usted tiene con el Señor y le pide orientación. Ese es el escudero. El Espíritu Santo es su escudero. Y Gedeón escuchó que realmente el enemigo estaba preocupado. Entre los madianitas decía, Yahvé está con Israel y hemos tenido sueños que nos va a derrotar. Y así sucedió, mi hermano. Cuando Gedeón vio que ese pueblo, ese enemigo ya estaba derrotado, porque el enemigo ya está derrotado, mi hermano, usted lo sabe. Él a veces piensa que no lo sabe, pero él sabe también que ha sido derrotado. Esos miedos han sido derrotados. Esa enfermedad ha sido derrotada. Esa decepción ha sido derrotada. Usted tiene que proclamarlo así, de esa manera. Decirle, fuera de mí, fuera de mi vida, no tienes nada que hacer en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Dice que los israelitas decían, en el nombre de Yahvé y por Gedeón. Usted tiene que decir, en el nombre de Cristo Jesús y por la Virgen María. Usted tendrá la victoria completa. Miren, Gedeón y sus hombres no entraron en batalla. ¿Saben lo único que hicieron? Rompieron los cántaros. Hicieron una gran bulla con las trompetas. Y con las antorchas que llevaban se miraba que era un batallón de Yahvé. Y los mismos amaleitas, ellos mismos, entre ellos se mataban porque estaban confundidos y salían corriendo. Así va a salir saliendo corriendo el enemigo cuando usted proclame la victoria del Señor en su vida. Yo lo invito esta noche, mis hermanos, a decir en primer lugar, la victoria está ganada. Porque usted está en Cristo Jesús. Porque el Señor le ha dado las armas para derrotarlo. Acuérdense que esta no es una batalla de carne, es una batalla espiritual, como lo dice en Efesios 6:12. Mis hermanos, tengamos confianza en el Señor. Él nos va a dar la victoria siempre. Pero no basta con escuchar esta charla ni otra charla. Hay que compartirla, mi hermano. Hay que ser parte de esos 300 guerreros. Yo también lo invito a eso. A no solo escuchar, a no solo decir, qué bonito. Comparta, lleve el mensaje donde quiera. Lleve todas las actividades que estamos haciendo. Y acoja a aquel necesitado de su testimonio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué seguían a Gedeón los israelitas? Porque miraban su fe. Mi hermano, yo le pido al Señor que lo bendiga y que lo salude todos los días a usted como el guerrero que es. Joven guerrero y valiente. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima charla. Bendiciones.